civil en Cuba ha desempeñado un papel fundamental en la búsqueda de mayores libertades y en la lucha contra el totalitarismo. Aunque históricamente la represión estatal ha limitado la capacidad de organización y expresión, la sociedad civil cubana ha encontrado formas de sobrevivir y adaptarse, utilizando redes informales y aprovechando avances tecnológicos para articular demandas sociales y políticas. Hoy, en Solución Democracia, hablamos con Hilda Landrogue, académica, investigadora y socióloga cubana que reside en México. Su trabajo ha sido muy relevante en el contexto de las ciencias sociales y en tratar de comprender cómo la sociedad civil cubana ejerce un papel primordial en el cambio político y social en la isla. Para mí eso empieza a pasar a finales de los 2000. O sea, evidentemente esas discusiones existían desde los 90, pero por ejemplo en las conversaciones que yo tenía, no hablábamos tanto de sociedad civil, hablábamos de articulación de organizaciones, hablábamos de autonomía. Ese es un término que creo que se volvió como muy relevante para ese momento. Hablábamos de independientes, organizaciones independientes, y no tanto como de una sociedad civil. Yo creo que esa es una discusión que sí se estaba teniendo ya de una manera muy fuerte en el campo más cercano a la disidencia. Y creo que lo que es interesante que sucede en ese momento, a finales de los 2000, es que esos mundos empiezan a encontrarse. Porque una característica muy propia, además creo que es algo como muy totalitario, y que todos los regímenes totalitarios lo tienen, es que, claro, esa esfera del arte, esa esfera de lo artístico, no solo está controlada en lo ideológico, está controlada también en el hecho de que tiene un sistema institucional, que es el que permite la acción artística misma. Y ese predominio era muy claro hasta finales de los 90. Si todas las galerías pertenecen al Estado, claro, tú tienes que tener la autorización para eso, ¿no? Y ese es un control que se fue resquebrajando efectivamente con el cine independiente, porque tú tenías una computadora, tú no tienes que pedirle permiso a nadie para editar tu material, ¿no? O sea, hay un proceso tecnológico también que permite eso, ¿no? Entonces, a medida que eso se va resquebrajando también la, el muro que va impuesto con la pertenencia o la negociación con ese sistema institucional. Y ese muro lo que te dice es como el arte es una cosa y la política es la otra. Mientras tú no te metas en política, podemos conversar. El día que tú te metas en política, pues ya. Entonces ahí, por ejemplo, yo recuerdo un momento como muy importante que fue, yo no estaba en Cuba ya, pero seguí, por supuesto, de muy cerca eso. Muchos amigos participaron en eso. Cuando se hace la marcha de la no violencia, básicamente eran artistas desfilando por la calle G con aquellos carteles de la más violencia, y Giovanni trata de juntarse, de llegar ahí, y con tremenda violencia se lo impide. O sea, y ese es un momento que te dice muy claramente, es como con los artistas más o menos ahí negociamos, pero no queremos nada. Y lo que empieza a romperse, cuando eso empieza a romperse, yo creo que es ahí cuando empieza a surgir o a tomar forma la idea de una sociedad civil, porque ya ahí tú no te estás viendo como parte de un gremio, sino como parte de un movimiento que atraviesa varias esferas de la sociedad. Entonces, claro, eso es lo que te permite pensar en sociedad, porque al final sociedad civil no solo requiere del reconocimiento de que tú estás ocupando un espacio que es diferente y probablemente confrontativo con el Estado por el tipo de Estado por el tipo de Estado, que es un Estado totalitario, sino también requiere el reconocimiento de que hay algo más fuera del gremio. O sea, requiere que tú te muevas de eso, ¿no? De donde quiera que tú estés ubicado, requiere esa interconexión, porque sociedad civil de alguna manera es una extracción, ¿no? De un movimiento que no son 20 personas, 30 personas, sino que incluye determinadas transformaciones, determinadas identidades diferentes en su interior, y que todas ellas están marcadas por esa posición diferenciada con el Estado. Pero el primer paso eh, creo que es ese, es decir, somos parte de algo que es más grande que mi colectivo de artistas o incluso, qué sé yo, mi grupo de amigos estibadores del puerto, que también luego ha habido otro tipo de manifestaciones que no son artísticas. Ese es el punto, ¿no? Que eso se irradió mucho más allá del campo artístico. Entonces yo diría que empieza ahí, por lo menos en mi experiencia empieza ahí. Pero al mismo tiempo estos son procesos que siempre es bueno pensarlo como eh, desde diferentes experiencias, porque las experiencias de grupos determinados, ni siquiera de personas, de determinados grupos que están en determinados contextos al interior de la sociedad,
lo van viviendo como en momentos diferentes, ¿no? Pero yo diría que ahí hay un momento importante, cuando se saltó ese muro de los artistas para acá y los políticos para acá. Y los artistas dijeron, pero si nosotros somos parte de, ¿no? Entonces esa parte de, creo que es donde empieza a cuajar la idea. Y me parece que es así también porque increíblemente, claro, como estamos siempre en esta situación de confrontación, muchas pistas de lo que va pasando en la sociedad civil cubana nos las da el Estado cubano. Yo creo que cuando el Estado cubano decide que la FMC, la Federación de Mujeres Cubanas, es sociedad civil, es porque ya hay una noción de sociedad civil y una experiencia de lo que es ser una sociedad civil que ha calado en la real sociedad civil. Y ahí entonces ellos tienen que saltar. Es esta cosa reactiva, ¿no? O sea, como la lógica de ellos es reactiva, cada vez que ellos hacen una cosa como esta, eso te indica que del otro lado ya pasó algo. Entonces ellos, en alguna medida, ellos son una medida también. Y creo que eso sucede por ahí también, ¿no? Estoy recordando, por ejemplo, esta cumbre, no sé si fue en Panamá, donde ellos llevaron estas tropas que dieron golpes y todo, de la Martin Luther King. Ahí, por ejemplo, fue la vez que ellos, en un escenario internacional, usaron esto de sociedad civil. Llevaron sus delegaciones de, bueno, estaba la Asociación de Hermanos ahí, estaba la Martin Luther King, que pertenecían, digamos, por lo menos al campo de las ONG, que nunca, en Cuba las ONG nunca han sido independientes ni nada, pero por lo menos estaban formalmente reconocidas como ONG, y ahí tú pudieras decir, bueno, las ONG casi que por definición son sociedad civil, porque son organizaciones no gubernamentales, pero esa vez ellos llevaron ahí una representación de la FMC, llevaron representación de sindicatos y todo ese conjunto lo presentaron como sociedad civil. Entonces eso te dice que ya había una sociedad civil en Cuba, para ese momento ya había una sociedad civil en Cuba que se autorreconocía como tal. Ese es el punto, ¿no? Porque siempre la ha habido de alguna manera, pero el autorreconocimiento creo que es lo que le da eh, la potencia para ubicarse en ese lugar y para operar desde ese lugar también. Uno de los aspectos novedosos en la visibilidad que ha adquirido la sociedad civil cubana es que han surgido grupos de acción no política que encaminan su quehacer hacia espacios sociales, animalistas, ambientalistas, grupos de reivindicación de derechos para las minorías han tomado protagonismo en lo que está pasando en Cuba actualmente y han puesto contra la pared al totalitarismo. Yo creo que sí, que viene de ahí. Y yo creo que viene de ahí porque inevitablemente, bueno, a lo mejor no inevitablemente, pero yo creo que hay un proceso también a lo largo de los años. Por ejemplo, yo recuerdo que en los años, no recuerdo no directamente, pero he leído mucho sobre esto y los manifiestos y las declaraciones que tú ves de pronto, no sé, en Paideia, eh, todavía se posicionan en un sitio en el cual aquello es reformable. Eso es como muy interesante. Es como nosotros estamos aquí dentro y desde esta lógica, sin destruir el entramado, nosotros queremos reformar cosas. Incluso hay cosas así como una vocación que en algunos puntos se reconoce socialista, revolucionaria, y desde esa lógica quiero operarlo. Eso, por supuesto, se va diluyendo, pero yo recuerdo que en un tono más pragmático también ya, o sea, haciendo un uso estratégico de eso, yo recuerdo que cuando yo renuncié a la Asociación Hermanos Ahí y leí un documento que hice para explicar eso, yo decía, bueno, los revolucionarios ahí éramos nosotros éramos los que estábamos aguantando ahí en condiciones de trinchera, casi sin el apoyo de nadie, que eso que supuestamente defendía la revolución, que era el arte joven, pudiera ser realmente defendido. Entonces, claro, ahí hay un uso como más deliberado de apelar a esa misma retórica, pero viene de allá, ¿no? Viene de esa idea de que el proceso es, uno cree que es como reformable, uno cree que hay zonas grises, uno cree que es posible una negociación, no sé qué, hasta que la realidad, que es esencialmente totalitaria, te demuestra que eso no es posible, ¿no? Entonces das ese nuevo paso, que es como el paso de radicalización, ¿no? Entonces yo creo que todos estos movimientos vienen, yo creo que por una parte de ahí, no diría que exclusivamente de ahí, creo que por otra parte viene en una lógica de esas propias demandas, que en cualquier sociedad del mundo son demandas específicas, ¿no? Entonces, como claro, si tú para defender los derechos de los animales tienes que derrocar el totalitarismo y pasar a una transición democrática, o sea, es como, o sea, nadie se plantea eso, ¿no? Porque los derechos de los animales son cosas que tenemos que resolver aquí, ahora, en cualquier contexto que estemos, ¿no? Entonces hay una lógica propia también de esas demandas que pudiéramos llamar como
específicas, sectoriales, eh, que no están pensadas inicialmente, ¿no? Su lógica de existencia no pasa necesariamente por la confrontación política, sino por la transformación de un aspecto específico de la vida en la sociedad. Entonces creo que hay una combinación de las dos cosas, ¿no? Primero, una deriva o una evolución natural dentro de ese régimen donde uno cree que es posible cambiar ciertas cosas sin cambiar la estructura, y por otra parte la lógica propia de ese tipo de demandas, que son demandas específicas y enfocadas en cosas específicas. Lo que pasa con eso es que no importa cuál sea la causa por la que tú luches, es la lógica totalitaria que funciona, o sea, que no es la lógica de la institucionalidad cubana, es que no importa cuál sea el tema, no importa cuál sea el contenido, lo que no permite que suceda es que haya una organización, una movilización, una activación, una articulación en general, no permite que haya una vida política fuera de las instituciones que ese régimen ha creado para eso, porque el objetivo final es el control. Entonces, si tú quieres controlar, qué sé yo, a las mujeres y las demandas de las mujeres, pues eso tiene que ser dentro de la FMC, porque solo dentro de la Federación de Mujeres Cubanas eso es controlable. El día que un grupo de mujeres dicen, perdón, nosotros tenemos unas demandas feministas que no se ven reflejadas en el trabajo de la FMC, pues ahí entra en crisis la FMC y entra en crisis el sistema completo. Entonces, por eso siempre es como importante que no se trata solo de los contenidos, se trata de una pulsión y una disputa que hay todo el tiempo por el derecho a actuar independientemente de la esfera del Estado. Mientras que el Estado, con una vocación de control totalitario, lo que hace todo el tiempo es empujar para que todo ocurra dentro del sistema institucional del Estado. Y por eso en el campo de los artistas fue tan importante llegar a esa conciencia de que no, independientemente de lo que hagamos, tenemos que hacerlo fuera del Estado. O sea, tenemos que crear organizaciones independientes, organizaciones autónomas que puedan decidir por sí mismas, que puedan pensar por sí mismas, que puedan organizarse por sí mismas y que además lo hagan en otras dinámicas, ¿no? Que no estén impactadas por la jerarquía, que traten de hacer cosas como más de acuerdo común, de consenso. Entonces yo creo que pasa por ahí, o sea, estos movimientos terminan, obviamente, algunos no, otros sí, hay diferentes como derroteros para eso, pero lo que sucede es que no importa que sea lo que tú defiendas, al final chocas con el hecho de que lo que le molesta en el fondo al Estado cubano es que tú trates de hacer algo fuera de su control. Digamos que es un camino que es, al mismo tiempo que ha empezado por ahí, también ha contribuido a la toma de posición y a la conciencia del entorno político y de que el problema de fondo es estructural. O sea, no se resuelve con los derechos de grupos específicos, sino que hay un problema estructural, ¿no? La sociedad civil cubana se ha constituido en un eje frontal contra el totalitarismo cubano. Ha contribuido notablemente a la disolución de las élites. Quisimos conversar con Hilda y reflexionar sobre cómo la sociedad civil ha entrado en acción y qué significa esto en el contexto de la Cuba actual. Hay un problema que la sociedad civil, incluso cuando no se reconocía sociedad civil, porque yo quiero retomar que hemos hablado de eso, o sea, hay una movilización, hay un intento de operar desde fuera de los espacios del Estado, desde antes que esa articulación que uno puede ya llamar con más propiedad sociedad civil existiera. De hecho, ese deseo manifestado en organizaciones, en movimientos de resistencia, ha existido desde el primer momento también. Y eso siempre es bueno decirlo, no es que la sociedad cubana haya despertado ahora. Pero lo que sí creo que ha pasado es efectivamente un proceso de toma de posición, que es también un proceso de concientización, pero siempre me da como cosa eso de concientización, porque es de las tantas cosas que nos jodieron en la educación cubana. ¿No? Siempre piensa que la toma de conciencia es soy proletario y voy a la dictadura del proletariado. Pero es un proceso de concientización, es un proceso de reconocimiento de dónde uno está ubicado y de cuál es el contexto y de cuáles son esas condiciones estructurales del contexto. Entonces yo creo que eso ha pasado de una manera muy radical, y yo lo que yo añadiría ahí me parece muy interesante es que hay algo que es parte de la lógica, la reproducción totalitaria, que se rompió muy recientemente, y que creo que la expresión de esa ruptura
está muy claro no solo en el 27N, sino también en San Isidro, en el 11J, en todo lo que sucedió después, y creo que está incluso en el 340, ya en el movimiento contra el decreto ley 349 ya está, y que esa lógica totalitaria que se rompió ahí es en un sentido muy importante la transmisión generacional. O sea, algo que pasó recurrentemente, pasó a finales de los 80, pasó a principios de los 2000, volvió a pasar a principios de la segunda década de este siglo, es que por vía del exilio o por vía del incilio o por otras vías, pero creo que sobre todo esas dos, hay una experiencia, hay efectivamente una acumulación de saber que no se lograba transmitir completamente. Y es por eso, porque las principales figuras que participan en ese movimiento, cuando viene la represión, esas figuras, la mayoría terminan en el exilio, y la que no termina en el exilio termina dentro del país, bueno, terminaba, ¿no? Dentro del país, pero en un espacio más acotado, ¿no? Más acotado. Y entonces ahí había una transmisión, una cosa que no ocurría. Entonces esta sensación, esta experiencia terrible de que cada generación es como si empezara desde cero, ¿no? Y bueno, ya son 65 años, son varias generaciones en esta gracia, diciendo irónicamente, empieza sin esa acumulación previa. Y lo que yo creo que sucede en este, que da lugar por ejemplo, el movimiento de San Isidro, es que eso se rompe y hay efectivamente la posibilidad de recuperar una serie de saberes que técnicamente o digamos potencialmente estaban acumulados, pero en la práctica no lo estaban tanto. Entonces uno ve cosas como, por ejemplo, a mí me parece muy claro en el movimiento de San Isidro la idea del barrio, cómo es eso, que eso era, por ejemplo, muy característico del tipo de acción de Orne Franca. O sea, la idea de operar en el corazón mismo del barrio y que el espacio público, el espacio de performance, la discusión, todo era en el barrio y con el barrio. Y eso, por ejemplo, es algo que se ve muy claramente en el movimiento de San Isidro. Por poner un ejemplo, creo que hay otras formas, ¿no? Hay otras concepciones de utilización del espacio público, movilizaciones tipo como la del 27N, que ya la habíamos visto, por ejemplo, para defender el festival de rap, los raperos cuando fueron antes al Ministerio de Cultura ante la suspensión del festival de rap. O sea, hay una serie de cosas que empiezan a suceder que permiten esa articulación, que permiten efectivamente la acumulación de saberes. Y si tú juntas la acumulación de saberes concretos, prácticos, ¿qué se puede hacer, no? Con ese sentido de ya comprendimos que no es reformable, comprendimos que el problema es estructural y que esto hay que cambiarlo desde los cimientos. Esas dos líneas, cuando se juntan, obviamente producen un tipo de movilización y de acción política que es mucho más radical, pero también es mucho más innovativa, también tiene posibilidad de acceder a un repertorio. Y bueno, lo que ha sucedido en Cuba es muy interesante porque lo que observas es cosas que es como, ¿y eso de dónde salió, no? Y claro, cuando te empiezas a analizar, eso salió de algún lugar, no es como que metió de la nada, pero no estaba tan visible, no era como tan obvio, ¿no? No sé, pienso, por ejemplo, en las reuniones de poesía, de lecturas de poesía en los parques, después del arresto de Denis Solís. Eso fue muy trascendente porque esas reuniones se estaban transmitiendo en internet y había gente participando desde afuera, o sea, había este proceso ya como de una reinvención del territorio también a través de la cosa virtual, no sé qué, pero eso está en el espíritu de las lecturas de poesía sin fin, está en el espíritu de una concepción de la poesía como forma de acción política. O sea, te das cuenta que ahí se empiezan como a recoger todos esos aprendizajes acumulados. Para Hilda, las redes sociales y la tecnología han traído un cambio fundamental en cómo interpretar la sociedad cubana. Se han convertido en un elemento de unión entre el exilio y los residentes en la isla y además han sido el espacio en el cual se separa la voz del totalitarismo de la voz de los cubanos. Y yo ahí mencionaría dos. Creo que Internet es fundamental, pero fíjate que yo a mí siempre con lo de Internet me gusta como eh, pues tratar de introducir este matiz, ¿no? Que es que a veces pensamos que es el Internet el protagonista en esa transformación. Y yo creo que más bien el Internet es la plataforma que permitió darle una nueva expresión a algo que ya existía previamente. O sea, si el Internet existe y no existe este proceso, no existe esta concientización, no existe esta radicalización, no existe este posicionamiento que reconoce que el problema es estructural, no sé qué, Internet no hubiera hecho una gran diferencia. O sea, hace una diferencia
porque llega en un momento en que estos procesos están ocurriendo y por supuesto los potencia, obviamente los potencia, pero digamos no es el responsable absoluto, ¿no? No es que llegó Internet y ahora la gente se dio cuenta de que quería ser libre, ¿no? Ya estábamos en ese proceso. Pero Internet es definitivamente fue muy importante y bueno, de nuevo, como hablábamos al principio, la medida te la da todo lo que el gobierno cubano hizo por impedir eso. No sé si recuerdas cuando empezaron estas conversaciones de si el cable de Venezuela y lo que bromeábamos, porque supuestamente ya tenían la tecnología, pero no acababa de llegar el internet, entonces había bromas de que un tiburón que se comía el cable debajo del mar y por eso no lo conectan. Y bueno, al final el Estado resistiéndose a lo que sabía que iba a ser un problema, porque por supuesto la comunicación, la información siempre son un problema para el totalitarismo, ¿no? El hecho solo de que la gente se entere de lo que está pasando ya es un problema, si no, no se tomaron tanto trabajo en restringir sitios, y, en fin, ¿no? Entonces yo creo que el Internet fue fundamental. La otra anotación que yo haría sobre el Internet, porque creo que esto se ha hablado mucho, ¿no? Para intentar añadir algo nuevo a eso, es que yo creo que ha tenido un impacto en la manera en que las voces cubanas se presentan frente al mundo. Porque antes de ese Internet, incluso antes de los blogs, que fue lo primero, ¿no? Bueno, el movimiento final, que es parte de lo que hemos estado hablando, ¿no? Finales de la primera década de los 2000, todo el surgimiento de la blogosfera, bueno, Giovanni es pionero en eso, empezó ahí, y luego eso se diversificó al punto de que hoy tenemos medios independientes cubanos que no tienen nada que ver, o sea, no siguen para nada las orientaciones del Estado, y es fundamental que eso, que todo ese ecosistema ha permitido que haya, que la voz de la sociedad cubana, y aquí uso un singular, pero obviamente esta voz es extremadamente plural, pero lo que tiene de significativo es que es la voz de la sociedad, no es la voz del Estado, hablando a nombre de la sociedad. La voz de la sociedad cubana exista de una manera independiente y pueda ser leída y pueda ser interpelada, pueda ser escuchada, puede ser corroborada, confrontada, lo que sea que eso necesite en el resto del mundo. Eso es fundamental. Tan fundamental como que yo hoy le puedo decir a un amigo que me venga a decir, ay, pero la revolución cubana, no sé qué, le digo, no, voy a leer Diario de Cuba, voy a leer, se le puedo mencionar una serie de sitios en internet que están literalmente a la distancia de un clic de su conocimiento. Después de lo cual yo puedo decir, si no te quisiste enterar es porque no quieres. Entonces ya aquí no es ignorancia, es complicidad, ¿no? Entonces eso cambia, lo cambia todo. Pero lo que yo creo que es muy importante es cómo Internet permitió crear un espacio que nos permitía a los cubanos interactuar, o sea, ocupar un mismo espacio. Y a mí eso me quedó muy claro durante el acuartelamiento de San Isidro, porque además es como una imagen incluso muy, hay una poesía en esa imagen, ¿no? Que son este grupo de personas que están reunidas en un espacio que en el espacio físico es completamente restringido. Lo que hay a su alrededor son policías vigilando para que nadie llegue, incluso para que los vecinos no lleguen a traer comida. Es un aparato represivo increíblemente sofisticado. No es la segunda peor policía del mundo, pero tiene un aparato muy sofisticado para eso, ¿no? Para lo que les interesa, que es reprimir, coartar, impedir, limitar. Y sin embargo, desde allá adentro se está transmitiendo a un espacio virtual que permite que la experiencia que se está viviendo en ese espacio físico sea eh, atestiguada, compartida, vivida, experienciada en tiempo real por personas que están regadas por todo el planeta, por esa diáspora. Yo creo que esa posibilidad habla no solo del testimonio de transmitir lo que está sucediendo, sino de algo que parecería imposible lograr si uno no está en el territorio físico, que es compartir la afección particular de ese momento. O sea, transmitir eso que está sucediendo ahí en el nivel también de emocionarse, de estar involucrado como si uno estuviera ahí. Y eso me parece como mínimo tan importante como el hecho de que ahora tengamos una manera de transmitir nuestras propias voces frente al mundo, ¿no? Que es cómo eso contribuye a recrear y a reinventar una comunidad cubana que ya no está limitada por el espacio físico, que su punto de conexión no es el viaje de regreso o la invitación a la familia que se pase 2 semanas conmigo en el extranjero, es una conexión directa, ocurre en el mismo momento y está cargada con la emoción y con las afecciones del momento. Entonces yo creo que eso es todavía más relevante y me parece que es tan relevante
como para haber movilizado a una comunidad cubana en la diáspora que durante muchos años estuvo desconectada, y no desconectada porque, ay, no me importa, ya yo vivo en Suecia, no me importa que se mueva. No es ese tipo de desconexión, sino el tipo de desconexión concreta de que no hay nada sucediendo, no hay mucho que uno pueda hacer, ¿no? O sea, tiene que haber algo sucediendo ahí que movilice esa diáspora. Y bueno, eso me conecta con el segundo elemento, que yo creo que es la diáspora, ¿no? Que tiene que ver completamente con Internet y con la posibilidad de que haya una, esto es parte del tema de la acumulación de saberes, ¿no? Pero la acumulación de saberes no visto en el tiempo como transmisión generacional, sino la acumulación de saberes visto en este espacio territorializado. Esa palabra es tan linda, pero es tan difícil siempre decir que siempre la digo mal, pero ese espacio, ese nuevo espacio que transcurre entre lo virtual, que está desplegado por otras geografías del mundo, porque ese espacio no tendría sentido sin la diáspora que habita ese espacio. Y esa diáspora es concretamente personas que están viviendo en realidades políticas y sociales y culturales y de todo tipo que son radicalmente diferentes a la realidad cubana y que están contando en tiempo real a la gente que está dentro de Cuba qué es lo que está pasando. Y eso permite una discusión y una estimulación de la imaginación, que yo creo que es fundamental para concebir la posibilidad de un cambio. Porque, y esto a lo mejor ya abre otra conversación, pero creo que es muy importante mencionarlo, todavía hay un paso muy grande entre comprender que el problema es estructural y que es el régimen político que tiene que ser cambiado y concebir la posibilidad de que eso sea efectivamente realizable. Porque eso son cosas muy diferentes. Entonces, concebir la posibilidad de que eso sea realizable requiere de que en la discusión se incorporen elementos que hablen de la posibilidad. Y esos elementos evidentemente no están dentro de la realidad cubana. O sea, no hay nada dentro de lo que el régimen hace que te indique que allí hay una apertura hacia, no hay absolutamente nada. Esos elementos de que es posible hacerlo de otra manera vienen de la experiencia de miles y miles y miles y miles de cubanos viviendo en otros países donde se vive de otra manera, donde incluso la acción política de la ciudadanía se vive de otra manera, donde hay derechos, donde hay otras condiciones de posibilidad. Entonces yo creo que eso también es muy importante, ¿no? El papel de la diáspora en conjunción con la apertura de estos espacios a través de Internet. Yo creo que eso es fundamental y creo que no lo hemos, digamos, explotado completamente, ¿no? Hay mucho todavía que hacer en esa dirección, pero definitivamente creo que es un campo fundamental. Vivimos más de 60 años en la mentira y engañados, y eso tiene que acabarse. Nos quitamos el ropaje del silencio. Nos quitamos el ropaje del silencio. Bueno, el 11 de julio, uf, ¿qué te puedo decir del 11 de julio? Todo, bueno, en Cuba la gente lo vivió, por supuesto, directamente, tiene que haber sido mucho más intenso, pero para quienes estábamos afuera, eso de pronto, oye, la gente se tiró para la calle en Cuba, ¿no? Asómate a internet, mira en Facebook, hay videos, no sé qué. Esa cosa que, bueno, todo el mundo vivió como en diferentes tiempos, y quien se levantó, acababa de despertar, de pronto, ¿no? Aquí estaba en una reunión, aquí estaba en la playa, no sé, nos olvidó de muchísimas maneras, pero eh, yo tengo como dos imágenes que para mí, o sea, explico las imágenes primero y luego lo que viene con eso, pero que son como muy fundamentales, ¿no? Una es esta señora que nunca más supimos quién era, yo creo que nadie la ubicó más ni nada, pero una señora mayor de 70, 80 años, que está en Centro Habana frente al Capitolio y dice, nos quitamos el ropaje del silencio. Esa es una frase que a mí me parece además tan hermosa porque o sea, nadie dice ropaje, ¿no? O sea, la construcción misma de la frase es tan hermosa. El ropaje del silencio tiene una potencia poética y metafórica tan tremenda, pero además del hecho de dicho por una mujer mayor, ¿no? Uno siempre se imagina estos movimientos como cosas de los jóvenes, ¿no? Del brío de la juventud, y bueno, una mujer además que uno sabe, o puede suponer si está en Cuba en 2021 es porque toda su vida la construyó, o sea, vivió desde el momento de la utopía, del sacrificio por la utopía, de qué pasó aquí, no entiendo nada, por qué nos estamos muriendo de hambre después de 30 años de sacrificio, o sea, todo hasta llegar a este punto, ¿no? Entonces, esa frase a mí me parece muy potente porque creo que indexa muy claramente esa cosa de que lo que se rompió ahí fue un pacto de silencio. Lo que se rompió ahí fue esa cosa tan fundamental al totalitarismo que es
hacer como si creyeras, ¿no? Esto que Václav Havel hablaba y que a mí me parece tan fundamental, ¿no? Es que, claro, al principio la gente creía, pero ya después la gente dejó de creer y cuando ya no creía, de todas maneras tiene que seguir participando del simulacro de la fidelidad a ese régimen porque no hay otra opción, ¿no? Porque simplemente no hay otra opción. Entonces todo este montaje teatral y totalitario demanda de la gente una participación, aunque esa participación sea pues por compromiso, porque no te queda más remedio y no haya realmente una conexión con eso. Entonces eso genera un pacto de silencio, ¿no? Y es ese pacto de silencio que la gente que vive en regímenes democráticos cree que no es un pacto de silencio, creía que era simplemente que los cubanos, pues más mal que bien, estaban conformes con lo que estaban pasando, porque si estuvieran inconformes, ¿por qué no se tiran a la calle? ¿No? Quienes conocemos el totalitarismo de primera mano sabemos que tirarse a la calle es un evento realmente es un milagro, es un evento que está casi en lo milagroso, porque todo está hecho para que eso no suceda, todo, absolutamente todo, a nivel institucional, a nivel de derechos políticos, a nivel de legalidad y a nivel de la, la, lo que la gente cree que es posible, lo que se ve como posible. Y entonces el hecho de que eso se viera, no solo se viera como posible, sino que se realizara, es como estos momentos en los cuales se conjuntan, como que hay muchas cosas que están sucediendo y de pronto coinciden, colapsan en el mismo momento y se produce esta emergencia de cosas que tú dices, wow, ahí estaban pasando cosas hace tiempo que ni siquiera estábamos dándonos cuenta y estaban ahí, ¿no? Entonces el 11J es eso, es una emergencia brutal que es el resultado de todos estos procesos, ¿no? En el cual se rompe un pacto de silencio, en el cual en el mismo momento la sociedad cubana descubre y ejercita que la calle es un espacio que puede ser tomado, que el espacio público no es de los revolucionarios, es un espacio de todos los cubanos y cubanas y que puede ser ocupado de muchísimas maneras. Y es muy interesante que después de eso, aunque no se ha vuelto a repetir algo de esa magnitud, ya el hecho mismo de que eso suceda hace posible que empiecen a aparecer acciones que pertenecen al repertorio de la protesta pública y que en Cuba no eran relevantes, como por ejemplo cerrar una calle, hacer un toque de candero, o sea, estas cosas que es como, la gente no tenía idea hace 8 años que eso se podía hacer. Y de pronto hoy no solo tienen idea que se puede hacer, sino que realmente agarran y sacan los refrigeradores, los colchones, se paran en el medio de la calle, aquí no pasa nada hasta que no lo resuelvan el agua. Entonces, bueno, permitió abrir esa posibilidad que es inédita. La otra imagen que yo tengo es parecida a esa, y creo que la completa de alguna manera. Y me parece igual de potente, que es un amigo que con el que hablo como 2 o 3 días después, y me dice, estamos vivos, estamos vivos. Yo creía que estábamos muertos, pero estamos vivos. Y es precioso, es como, claro, es eso, estamos vivos, ¿no? O sea, y tiene que ver un poco con este pacto de silencio. O sea, es el régimen totalitario. Una cosa es que hay un régimen totalitario que impide toda posibilidad, restringe radicalmente toda posibilidad para la acción política. Es diferente cuando aparentemente la gente está aceptando eso, a eso mismo, cuando la gente dice, perdón, pero estamos vivos, y si tú me aprietas, yo grito, ¿no? Entonces eso lo cambia completamente todo. Entonces sobre todo esas son dos imágenes, más allá de que por supuesto el 11 todos estábamos así como viendo todos los videos, y luego eso le siguió el horror cuando vimos que Díaz-Canel estaba llamando a una guerra civil, ¿no? A la calle, los revolucionarios, y cuando vimos las imágenes de que efectivamente los revolucionarios eran personas que los colos le habían dado unos palos y salían en brigadas a darle golpe a la gente que había salido legítimamente a protestar, ¿no? La legitimidad de eso no creo que está en cuestionamiento, y luego cortaron el internet y ese espacio que le siguió como de 3, 4 días de preocupación, de un poco de desesperación, de angustia, de ahí puede estar pasando cualquier cosa, como que para que quiten el internet que pueden estar haciendo esta gente. Y bueno, cómo eso se fue transformando a atestiguar la represión estatal, o sea, y ahí ha venido un proceso muy terrible, del cual yo lo único que quisiera como, eh, digamos, como recalcar, es que ya han pasado un poquito más de 3 años, y eso esa emergencia, esa apertura, esa sensación de, coño, estamos vivos y es posible acabar con esto, es posible refundar esto, es posible tumbar hasta los cimientos de esto y volverlo a hacer. Ya no está, ¿no? Ya no está, obviamente, porque la represión ha sido muy dura, porque la situación de la vida cotidiana
es muy precaria y eso dificulta mucho la acción política porque obviamente el otro día yo lo decía con un amigo, es que hasta la calle tiene una logística, ¿no? O sea, cuando la gente, el movimiento Occupy Wall Street se fueron a la calle, tenían casas de campaña, comían, no sé qué, la protestar en la calle también requiere eso. En Cuba no hay ni siquiera un sostén material que permita eso. Entonces, bueno, la situación ha cambiado mucho y ahora estamos de nuevo como cayendo en ese ciclo de desesperanza de, "Uf, ¿y ahora qué, no? Como que sigue esto". Entonces, la situación es un poco distinta, pero el hecho, yo siempre digo, el hecho de que haya ocurrido, el hecho de que digamos, estamos vivos, ya no nos callamos, ya eso produjo un cambio radical que no puede ser opacado y no puede ser suprimido ni siquiera por nuestra propia, ni siquiera por nuestra propia desesperanza. Al cubano se nos ha prometido constantemente un futuro luminoso. Hoy, el régimen admite que el futuro será peor. Para Hilda, es importante que entendamos que el sentido de la posibilidad de un cambio tiene que ser la esperanza que nos mueve, y nos afirma que estamos viviendo la frontera final del totalitarismo. Siempre está el peligro de que imaginar el futuro conduzca a construir una utopía que termina en una distopía. O sea, el- la idea de la imaginación no es construir una alternativa a eso. La idea de la imaginación es eh, construir algo positivo que nos mueva en la dirección de salir de eso, pero sobre todo porque lo que pasa con ese tipo de utopías que terminan siendo criminales es que lo que tú haces realmente es que hipotecas el presente. O sea, lo que esa utopía permite es que en el presente tú tengas que aguantar absolutamente todo por un futuro que supuestamente va a venir y que realmente nunca llega. Porque por definición ese no es un futuro. O sea, eso no está diseñado para que haya un futuro. Eso está diseñado para que no haya un presente. Y esa creo que es como la diferencia fundamental de la construcción de un imaginario de futuro. Efectivamente, no es solo del totalitarismo, en el Estado-nación, en regímenes totalitarios, en las colonias, las metrópolis respecto a sus territorios colonizados. O sea, es como parte de la conformación de toda idea de una, bueno, la famosa comunidad imaginaria, ¿no? O sea, todo eso requiere de esa construcción. El drama con este tipo de utopías totalitarias es que lo que tú estás embargando es el presente, ¿no? Entonces, cuando tú hipotecas el presente y tú permites que ese presente, que en ese presente haya que hacer lo que sea necesario para ese futuro que por definición no va a llegar, pues claro, tú siembras la semilla de la imposición totalitaria porque ¿quién te dice entonces qué es lo que hay que hacer en el presente? Bueno, ellos te dicen, ¿no? Ellos que los iluminados que se lo saben, la vanguardia del partido, ¿no? Que se tiene claro en qué dirección vamos, la que te dice, porque además el pueblo no sabe suficientemente, necesita de esa vanguardia que la guíe. O sea, eso es lo que es propiamente totalitario. Entonces, cuando yo pienso en la imaginación, creo que la cosa de ubicarlo en el futuro es porque es natural, porque vivimos en el tiempo. Pero a mí no me interesa tanto la imaginación del futuro como la imaginación de qué es posible recuperar para el presente. O sea, me interesa más la imaginación sobre formas de hacer, sobre formas de ser, sobre formas de concebir cómo nos relacionamos, porque solo eso va a permitir que haya un futuro. O sea, en la medida que recuperemos eso, que, que, que rechacemos esa cosa del presente hipotecado, podremos construir el futuro. Ahora, eso se mueve como en se mueve como en diferentes niveles, ¿no? O sea, yo creo que para una sociedad cuyo móvil fundamental, un móvil impuesto, ya aceptado a estas alturas, pero un móvil impuesto, eh, que yo creo que es la frontera final del totalitarismo cubano. Es que no importa cuán mal estemos, en otro lugar, en otro momento, con otro gobierno, vamos a estar peor. Porque su país realmente es una tragedia. No hay realmente gente que trabaje para... O sea, reconstruir un país, de hecho, va a tener que ser pensado a partir del regreso de la fuerza de trabajo. Ya en términos técnicos muy concretos. Va a tener que ser pensado así o va a tener que ser pensado a través de un país que se abre a la emigración de personas de otros países, porque efectivamente el 18% de la población no está ahí y los que están ahí son personas mayores. O sea, eso es, estadísticamente incluso, es muy trágico. Creo que en términos de imaginación, ese rol de la diáspora tiene mucho que ver
más allá de lo práctico y de lo concreto, creo que ese rol de la práctica tiene que ver con eh, generar el sentido de posibilidad de salir de la situación en la que está. Tiene que ver con eso, porque está atada a otras experiencias. O sea, si tu único marco y por eso eso siguió funcionando hasta que hubo internet, porque mientras la gente no ve lo que está sucediendo afuera, o sea, yo recuerdo los años 80, el mundo exterior para nosotros de los años 80 eran las personas que iban a estudiar a la Unión Soviética y regresaban, y era como de lo mismo, ¿no? Como, yo recuerdo, no sé, haber visto un Levi's, por ejemplo, en alguien que no era el típico turista del campo socialista y haber dicho, "No, qué raro", era como la alteridad radical, ¿no? Ver un jean producido en Occidente, en Estados Unidos. Porque para nosotros incluso el contacto con el mundo seguía siendo nuestra propia referencia. Entonces ese contacto con la diferencia es fundamental porque dentro no hay fuentes para construir un camino de esperanza, de imaginación, de alternativa, no hay eso. Lo que hay ahí es todo el tiempo, esto es lo peor y cualquier otra cosa va a ser peor. Entonces yo creo que el exilio, la diáspora, la comunidad transnacional cubana tiene un rol muy importante en construir un sentido de posibilidad. Más que una imaginación de directamente a dónde vamos a ir, es construir un sentido de posibilidad. Es posible efectivamente salir de esto. Y eso me parece más importante que construir una imagen de a dónde vamos después de esa posibilidad. Y yo ahí, por ejemplo, sí he escrito un poco tratando de mapear más que nada, o sea, mi intención es más que nada mapear, pero no creo que sea tan importante decir, eh, no, después tenemos que tener un Estado socialdemócrata donde la salud sea gratis y donde no sé qué, o sea, porque la primera barrera que nosotros tenemos es concebir que cualquier otra cosa que no sea la tragedia en la que estamos viviendo es efectivamente posible y realizable. Entonces, para mí esa es como la gran tarea. Y eso, por supuesto, o sea, no se puede separar porque eso no es una cosa que se haga en abstracto, cantando en el baño ni nada por el estilo. Obviamente eso se hace de cosas concretas y eso tiene que ir acompañado por algo que yo creo que el exilio tiene como muy claro, que es esta labor de impacto internacional, ¿no? De movilización de fuerzas aliadas en el exterior, de contribuir para romper el megarrelato de la revolución, que aunque ya aquello es panorama que es más similar a Haití que a cualquier utopía que haya tenido nadie, se sigue defendiendo y sigue impidiendo que haya alianzas a favor del pueblo cubano y no del régimen. O sea, me parece cada vez más claro que lo importante es generar un sentido de posibilidad.